resultar controversial, pero lo digo en el mejor tono, Jaime. Si el PRI, el PAN y el PRD, por conveniencia, van nuevamente unidos rumbo al 2024, ¿qué parte no iba a decir entendemos, pero bueno, sí, ¿qué parte no entendemos los que estamos del lado de la transformación y que no queremos el regreso ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD? El jaloneo está a la orden del día. Y cuando parece que se trata de un sabotaje en el tema del metro, y cuando hay tantas dudas en torno al atentado contra Ciro Gómez Leiva, sí fue atentado, pero ¿quién lo ordenó? Eso está por definirse. Cuando hay tantas cosas para avanzar, jaloneándose entre los que apoyan a Ebrard con los que apoyan a Claudia Sheinbaum, bueno, no he visto a tantos que apoyen a Dan Augusto, que le entren a todo esto. ¿Qué parte no entienden? ¿Qué parte no entienden? Mientras aquellos se han tenido que tragar la calabaza y sin hacer gestos, porque saben que si no van juntos, están, si de por sí juntos parece que están en la lona, pues separados peor. Bueno, espero que haya quedado claro mi punto. No sé si deba de dejarlo aún más claro, mi querido Jaime. No, perfectamente. Pero acá de este lado siguen con los jaloneos y siguen con las cachetadas. Y cuidado que se llevan entre las patas el movimiento, ¿eh? Sí, fíjate que este es un fenómeno, parece mentira, pero no es un fenómeno exclusivo de México, ¿eh? En el curso de los últimos años y sobre todo meses, hemos visto cómo, no estoy hablando en específico de Morena, aunque también ocurre en el caso de Morena. En el curso de los últimos meses hemos visto cómo algunos de los partidos más importantes en el mundo están experimentando o sufriendo de un proceso de fragmentación, de descomposición. Y esto tiene que ver con muchísimos factores, pero lo más interesante del caso es el siguiente. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del Partido Republicano, que ahorita es, Dios mío, es el caos, la anarquía. Ganaron las elecciones, digo, se hicieron con el control de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, pero se han jalado del pelo, del chongo, se han dicho de todo. Yo nunca había visto un partido republicano tan dividido por las distintas tribus, todas ellas extremistas, todas ellas conspiranoicas, que ya no jalan en la misma dirección. Y esto está pasando precisamente en el interior de Morena. ¿Por qué? Porque nos hemos percatado que en los tiempos que corren, por ejemplo, en el caso mexicano, muchos de los miembros de Morena creen que cuentan con el carisma, el respaldo, el apoyo, tienen currículum. Ahí tenemos el caso de Ricardo Monreal, que dice que él es el que está mejor preparado. Ahí tenemos el caso de Noroña, que brilla con luz propia, es cierto, brilla con luz propia. Y entonces, cuando ocurren este tipo de casos, que la gente se da cuenta que a través de su canal de YouTube o de sus cuentas de Twitter, que empiezan a multiplicar o a sumar adeptos, empieza a darse este fenómeno de miembros de un partido que dicen: ¿y yo por qué voy a apoyar a esa persona? Yo puedo lanzarme, cuento con el respaldo de miles de gentes que me apoyan, que me respaldan. ¿Por qué tiene que ser Claudia? ¿Por qué tiene que ser Marcelo? ¿Por qué tiene que ser el secretario de Gobernación? Hay un proceso muy interesante que está ocurriendo, que tiene que ver con el fortalecimiento de las redes sociales, cómo las redes sociales, incluso la dinámica de las redes sociales, están superando a los medios convencionales. Todo tiene que ver con esto, pero además tiene que ver con la perspectiva única de Morena, que no es un partido en sentido estricto, sino que es más que un partido, es un movimiento que reúne a gente de centro, de izquierda, incluso a gente de derecha, ¿no? Entonces, no es ilógico que se den este tipo de problemas. Ahora bien, dicho esto, cuidado,
porque a la gente no le gustan los partidos divididos, no le gusta ver, no le gustan los espectáculos de la gente jalándose del chongo. Y yo creo que esa es la conclusión a la que llegaron el PAN, el PRI y el PRD, y fumaron la pipa de la paz y dijeron, no, 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 más vale que nos disciplinemos, porque si nos seguimos peleando y jalando y picándonos los ojos entre nosotros, de por sí tenemos serias dificultades para convencer al electorado, imagínense, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que mencionas tú, querido Vicente, y tendría que haber un proceso de reflexión al interior de Morena, tener un debate reflexivo, porque yo creo que corremos el riesgo, o se corre el riesgo al interior de Morena, de que se descapitalice un partido por estas broncas internas. Yo espero que esto, que la sangre no llegue al río, porque a pesar de los esfuerzos de reunión o de reunificación del PRI, del PAN y el PRD, la inmensa mayoría de los mexicanos consideran que ya sea que vengan solitos o en grupo, la verdad que ya no vale la pena apostar por estos sátrapas, por estos secuaces que durante tanto tiempo secuestraron el sistema político, establecieron una partidocracia que solo benefició a las tribus ya conocidas desde siempre. Así es que estamos ante un momento muy interesante. Me gusta que que subrayes este punto, Vicente, porque sí, yo creo que hay que hacer sonar la alarma al interior de Morena, porque efectivamente, si no se reagrupan, si no liman asperezas entre ellos, yo no sé cómo les vaya a ir. ¿Que no tienen suficiente con los escupitajos de las Lili Telles, de las Kenia López Rabadán, de las Xóchitl Gálvez? ¿Que no tienen suficiente con las mentiras de los Ferriz, de los Gomis, de los Marieto Ponce? ¿Que no tienen suficiente con las coberturas cizañosas de los Zuckerman, de los López Dóriga, de los Loret? Pues parece que no tienen suficiente porque andan agarrados del chongo. No se equivoquen, Claudia y nada más. No se equivoquen, Marcelo y nada. ¿Qué traen, pues?